Hola hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Ya estamos aquí continuando con el libro primer libro de Pedro, la primera carta. Y estamos aquí hoy en versículos 10 y 13 hasta el final de capítulo 1. Capítulo 1, 13 hasta el final. Voy a leerlo y empezamos. Dice, primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el final. Vamos a leerlo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plato, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creáis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Oramos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo en su palabra. Gracias por esta carta de Pedro. Gracias por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Gracias por Jesús, nuestro Salvador y Rey. Bendice este tiempo en su palabra. Abre nuestras mentes y corazones y ayúdanos a entender y vivir para su gloria. Y esperar hasta el día cuando regresará Jesús a consumir nuestra salvación y vamos a estar con nuestro Dios para siempre. Es una esperanza. Y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador y Redentor. Amén. Hermanos, ya estamos en esta carta de Pedro y Pedro está escribiendo a unos hermanos cristianos en el tiempo de una gran persecución, sufrimiento por la fe. Y en medio de este tiempo, Pedro quería que ellos recuerden la verdad. Ellos recuerden el gran evangelio que tenemos. Y quería escribir esta carta para decir, enfrente de nosotros tenemos un gran sufrimiento, tribulación, persecución para su fe. Pero tenemos que recordar quién somos. En Cristo Jesús somos más de vencedores. Somos hijos adoptados por la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Y tenemos
esta gran herencia que está guardado en los cielos por Dios. En medio de este sufrimiento tenemos que recordar el Evangelio. Yo creo que por nosotros también. No estamos sufriendo por la fe, pero en este tiempo de este virus, este pandémico, es posible que estamos pensando de, ¿por qué Dios? ¿O hay un temor por este virus? ¿O tenemos que también recordar este gran evangelio? Dios es soberano, omnisciente, sabe todo. Y cuando empezó este mundo, ya sabía de este pandémico, sabía de todos los problemas, persecuciones, tribulaciones en nuestras vidas. Y ya planeó por su Hijo, Jesucristo, a venir y salvarnos. Y tenemos que recordar este gran evangelio que tenemos, que escuchamos de hermano Adone 2 semanas pasadas, de hermano Armando la semana pasada. Tenemos una esperanza viva. Y aquí en versículo 13 es una llamada a ser santos. ¿Por qué? Porque toda esta parte antes, cuando escuchamos de este gran evangelio, que dice, Dios, el Padre, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza viva es que somos hijos adoptados. Y tenemos una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y tenemos esta esperanza grande. Y dice aquí, por tanto, en versículo 13, por tanto. Y tenemos que, ¿por qué está? Porque Pedro está cambiando su forma de pensar y está diciendo, recordamos este gran evangelio y por tanto vamos a vivir en esta manera. Está cambiando a una perspectiva, unos mandamientos, si quiere decir. Si la verdad es, tenemos este gran evangelio, tenemos la esperanza viva en Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Somos hijos adoptados y una herencia está reservada en los cielos por nosotros. Vamos a vivir en esta manera. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tenemos esta frase, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Y tenemos que pensar en el tiempo de Pedro y Jesús. Y los hombres tenían esta túnica que vestieron y es como un vestido. En este tiempo, hoy en día, es raro, pero ya es como un vestido y ya está larga hasta los pies. Y tenían que estar listos para una emergencia o si tienen que correr, vienen unos enemigos y tienen que sacar abajo de su túnica hasta su cinturón y fijarlo para que ellos puedan correr bien. Y dice John MacArthur, aquí se aplica en sentido metafórico a los procesos mentales y el significado es atar todos los cabos sueltos mediante el rechazo de los argumentos vacíos y los obstáculos del mundo y el enfoque disciplinado en la gracia futura de Dios. Hoy en día tenemos que enfocarnos en la gracia futura de Dios que está en Jesucristo. Jesús regresará. Un día va a regresar para su gente, para juzgar el mundo, pero también para venir, llegar, para cuidar su gente y vamos a estar con Él para siempre.
Y dice aquí, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, en nuestras vidas tenemos problemas, tenemos tribulaciones, sufrimiento, normal y también por la fe. Y tenemos que recordar este gran evangelio que tenemos, que estábamos muertos en nuestros pecados y por gran misericordia y amor de Dios, Jesús vino y hizo todo por nosotros, su vida, muerte y resurrección. Y por fe creemos en Jesucristo, que Él hizo todo y creemos en Él. Y estamos justificados en Jesús. Vamos a escuchar de su preciosa sangre en unos versículos. Y somos hijos adoptados. En medio de tiempos de sufrimiento, de persecución, tenemos que recordar este gran evangelio. Que Dios está en control de todo. Estamos, en todo segundo, estamos en las manos amorosas de Dios. Y podemos descansar en eso. Y vamos a ver aquí que está diciendo enfocar. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando regresará a Él, vamos a estar con Él para siempre, para la eternidad. Y tenemos que pensar, este es el fin de todo y el principio de toda la eternidad con Dios. Esperamos en este momento. Y más o menos están diciendo tres cosas. Tenemos que mirar hacia adelante en el regreso de Jesús, versículo 13. En 14, mirar hacia atrás en nuestra forma de vida pasada y mirar arriba a nuestro Dios Santo, que es nuestro Padre, dándonos un ejemplo cómo vivir. Y esta es una vida santa. Fijamos nuestros ojos en Cristo, en el tiempo. Él va a regresar. Esperamos en eso. Esperar por completo en la gracia de su regreso, su segunda venida. También tenemos que pensar en nuestra manera de vivir. Dice en 14, como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No podemos vivir como vivíamos. Somos hijos adoptados. Somos hijos de Dios. Dios nos salvó en medio de nuestros pecados y la vida que vivíamos. Y vino nuestro Dios y dice, ven, mi hijo, ven. Fijar sus ojos a mi hijo, mi único hijo, Jesús, Dios el Hijo. Él hizo todo para ti. Y creemos y nos lavó con la preciosa sangre de Jesús. Estamos lavados. Somos hijos de Dios. Tenemos que vivir como hijos de Dios, obedientes. Como hijos obedientes, no vivan como vivieran en ignorancia. Dice en Hebreos 12, 1 a 2, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. A cumplir con el llamado de Dios a ser santos requiere que seamos, como hijos obedientes, romper con el estilo de vida del mundo, que es caracterizada por deseos e ignorancia. Somos nuevas criaturas y no vivimos como vivíamos. Nuestro pasado antes de Cristo no es un buenos tiempos o buenos recuerdos. Estábamos muertos, enemigos de Dios. Somos hijos de Dios. En este tiempo es mejor. La vida santidad define en esencia la naturaleza y conducta nuevas del Cristo, que contrasten por completo con su estilo de vida anterior a la salvación. Los cristianos glorifican a Dios de la mejor manera si son semejantes a Él. Tenemos nuestro ejemplo en Jesús, en su manera a vivir. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en Romanos 12:1-2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque comprobaréis cuál sea lo bueno, voluntad de Dios agradable y perfecta. Si encuentra que está luchando con la santidad, y todos lo estamos, estudie y medite en el carácter de Dios. Nunca esté satisfecho o contento con el pecado. Note que este versículo dice que debemos ser santos en todo lo que hacemos. No solo algunos, no 50%, 80%, 99%, todo lo que hacemos. Este es nuestro objetivo. ¿Es alcanzable? Y nuestra fuerza no lo es. Pero con la gracia de Dios y el Espíritu que vive en nosotros, cada vez que enfrentamos la tentación podemos salir victoriosos, hermanos. El pecado no es necesario. Nunca hay un caso en el que tengamos que pecar. Tenemos la esperanza que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y tenemos la verdad en la Biblia. Y podemos salir de la tentación sin pecado. A veces pensamos, no es posible salir, pero sí es. Si Dios nos llamó a ser santos, podemos ser santos. No es fácil, y nuestra fuerza no podemos hacerlo, pero sí podemos, hermanos. Y en versículo 17 dice, si invocáis por Padre, así aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, somos peregrinos aquí. No es nuestro mundo, no es nuestro hogar aquí. Estamos esperando a nuestro Salvador en su segunda venida ya, en versículo 13. Esperad por completo la gracia cuando regresará Jesús. Estamos esperando a nuestro Salvador para que llevamos al cielo, a esta ciudad grande,
y vamos a estar con Jesús, con Dios, para siempre. Y es mejor, ¿sí? Pensamos de Pablo, en Filipenses 2. Filipenses 1. Filipenses 1, 21 y 22 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Piensen eso, hermanos? A morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Pensamos en esta manera? Es mejor si morimos y vamos a estar con Cristo. Es difícil en este mundo porque ya vemos todo, estamos aquí. Pero tenemos Pablo que está escribiendo, es muchísimo mejor estar con Cristo que estar aquí. Pero estamos aquí. Y cuando estamos aquí tenemos que vivir en la santidad para la gloria a Dios. Y cuando ya estamos llamados a estar con Él, ya glorificamos a Dios cara por cara, en persona, para la eternidad. Porque es necesario, en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estamos viendo aquí en 17, dice, sin excepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, hay dos ideas que está hablando de este. Tenemos personas juzga según la obra de cada uno. Hermanos, somos hijos de Dios si creemos en Jesús. Tenemos nuestra esperanza en la vida y muerte y resurrección de Jesús. No podemos hacer nada. Las obras que tenemos son una manera de glorificar a Dios porque somos hijos de Dios. No hacemos las obras para que Dios nos acepte. Dios solo puede aceptarnos por la preciosa sangre de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Pero tenemos que vivir para su gloria. Y aquí tenemos esta idea. Hay unos que piensan, está hablando del final tiempos y vamos a estar enfrente de Dios y los que no creyeron en Jesús van al infierno. Los que creyeron en Jesús piden a la preciosa sangre y entran a los cielos porque ya Dios los salvó en Jesús. Una otra idea a pensar es que cómo vivimos nuestras vidas. Hay recompensas en los cielos. Y no todos creen en eso, pero yo creo que hay recompensas en Dios, en los cielos. Y tenemos que pensar esto también. Cuando vamos a estar con Dios, esta es la recompensa mejor de todo. Que somos hijos de Dios y podemos estar para siempre en la presencia de Dios. Pero tenemos que vivir en temor, como vivimos. Y no es un temor paralizado. No es como un hijo que tiene un papá que está lastimando. No, es un niño que tiene temor de su padre, de su disciplina y descontento. Un temor reverente a Dios, en asombro. Que somos hijos de Dios y yo quiero vivir y glorificar a Dios en mi manera de vivir. Si soy hijo de rey, yo quiero vivir como eso. Si yo
Yo soy hijo de Dios, salvado por la gracia y la preciosa sangre de Jesús. Yo quiero vivir como eso. La mejor noticia en el Evangelio es que Dios sabe que nadie puede pasar esta prueba y proporcionó una manera de salvarnos de juicio. Cristo. Cristo nos redime. Nada más puede hacerlo. Ninguna cantidad de dinero puede salvarnos. Sin cantidad de materiales, sin esfuerzo, la sangre de Cristo es lo único que puede salvarnos y borrar nuestra deuda y ponernos en posición correcta ante Dios. Esta sangre es preciosa. Es precioso porque pertenece al Hijo de Dios. Él es inocente. Él es perfecto. No merecía morir. Jesús es lo más valioso a los ojos de Dios, pero Dios lo entregó por nosotros. Este fue un precio muy alto a pagar. ¿Cómo debería afectar nuestras vidas este alto precio de redención ahora? Tenemos que pensar eso, ¿sí, hermanos? ¿Tenemos temor reverente de Dios? ¿Cómo vivimos? No los domingos cuando estamos juntados. No, en los tiempos cuando nadie está. O estamos solos con nuestras familias. ¿Cómo vivimos con ellos? Como padres y madres, hijos. ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿Qué significa esta palabra rescatados? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Rescatados. Rescatar y redención es la misma idea. Hermanos, nos compró Dios con la preciosa sangre de Jesús. Del pecado a su familia. En el tiempo de Pedro, ellos vendieron personas. No tenemos esto hoy en día, pero en el tiempo de Pedro, ellos tenían esclavos. Y hay veces cuando personas tenían deudas y no pudieran pagar, tenían que vender las personas para pagar esta deuda. Y ellos van a tener un tiempo en el medio del pueblo y bien, vendieron personas. O también en el tiempo de los Estados Unidos vendieron a los americanos africanos y pueden comprar personas para ser esclavos. O pueden pagar también para su libertad. Si tenía un amigo que tenía una deuda y ya salieron a venderlo, puede venderlo, pagar para su libertad. Rescatar es pagar el precio de nuestra libertad. ¿Y quién lo hizo? Jesús. ¿De qué? El pecado. ¿Pagado con qué? La preciosa sangre de Jesús. Colosenses 1, 13 a 14 dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, rescatar, es perdón de pecados en esta idea. Jesús nos compró y cuesta. Por el Hijo de Dios murió su preciosa sangre. Y dice también, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué piensan de eso? ¿Recordamos el tiempo en el Éxodo? Cuando salieron de Egipto y la Pascua. Y este cordero de la Pascua tenía que estar sin mancha, sin contaminación. Y Jesús aquí es como un cordero sin mancha y sin contaminación.
¿Recuerdan eso? Tenían que matar este cordero sin mancha, sin contaminación, poner su sangre afuera de la puerta. Y pasó este ángel del muerto. Y todos que hicieron eso con la gente de los israelitas, pasó y no murió su hijo. Para los que no hicieron eso, murieron los hijos de las familias de los en Egipto. Pero Jesús nos dio su sangre con un cordero que fue a morir por nosotros. Quería dar su preciosa sangre. Hermanos, debería recordarnos la gravedad del pecado. Si el pecado no fuera serio, Cristo no habría tenido que morir, pero lo hizo. Cada pecado que cometemos es una de las razones por las que Cristo colgó de esa cruz, desangrándose frente al mundo. Cada pecado que cometemos lo mantuvo allí. Tuvo que sufrir el castigo por cada pecado que tenemos y cometeremos. Si nuestro corazón es sensible al dolor o al sufrimiento, esto nos tocará. Con suerte nos motivará a detenerlo. Deja de pecar. El pecado no se perdona gratis. El pecado debe ser castigado. Cristo lo tomó para que no tuviéramos que hacerlo. Eso debería motivarnos a amarlo y servirlo a Jesús. Hermanos, tenemos que matar el pecado, dejar el pecado y vivir como somos, hijos de Dios, para su gloria, obedeciendo sus mandamientos en una vida de santidad. Nos compró con la preciosa sangre de Jesús. Dice aquí, no con cosas corruptibles como oro o plata. Oro o plata es los tesoros del mundo, pero son corruptibles. Pero la cosa incorruptible es la sangre preciosa de Cristo. Y nos compró con eso. Y dice en 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Aquí hay otro uso de esta palabra. Indica nuevamente que esta palabra no solo significa que Dios sabía de antemano. Dios no solo sabía de antemano que Cristo morirá. Él lo planeó. Las miradas de profecías del Antiguo Testamento confirman que Dios planeó esto con anticipación. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios conoció de antemano a los elegidos, no solo significa que sabía de antemano que creeríamos, significa que Él lo ordenó de antemano. Esa es la omnisciencia de Dios. Nos escogió. El plan de salvación estaba decidido antes del mundo estaba fundado. Dios nos escogió, nos amó antes de la fundación del mundo. Podemos estar en gratitud viviendo para su gloria por esta gran salvación, hermanos. Los últimos tiempos son entre la primera y la segunda venida de Cristo. Está todo el periódico de última vez, últimos días, último día, últimos tiempos. Estamos en la era final del mundo y estamos esperando con esta esperanza viva que Jesús va a regresar. Y 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Obedecemos a Jesús y sus mandamientos porque nos compró del pecado y somos adoptados hijos de Dios por medio de Jesús. Obedecemos porque somos nuevas criaturas y en gratitud de nuestra salvación queremos seguir a Cristo. Una característica del cristiano es el amor y el amor fraternal. Solo los que tienen el Espíritu Santo pueden amarse a sus hermanos. Y los que tienen el Espíritu Santo deben tener el amor fraternal. Hermanos, si tenemos el Espíritu Santo, si creemos realmente en Jesús como nuestro Salvador y Rey, tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Si sacó nuestro corazón de piedra, tenemos corazones de carne. Y tenemos el Espíritu Santo. Y en este gran evangelio entendemos cómo grande es el amor de Dios. Y tenemos que vivir con este amor a los unos a los otros. Especialmente nuestros hermanos en la iglesia. Si alguien no tiene amor fraternal, tenemos que pensar de su corazón. ¿Está cambiado o es un corazón de piedra? La nueva versión internacional dice un amor sincero o con todo corazón. Es un amor real, es de Dios. Personas pueden por tiempo mostrar un amor si no es cristiano, pero después de un tiempo podemos ver este amor no es real. Está usando toda su fuerza para que amarse a los hermanos y no es hermano. Solo podemos hacerlo si somos hijos de Dios. Y dice aquí también, dice, es de simiente incorruptible. En versículo 23 dice, siendo renacidos en Jesús, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mediante el Espíritu, con simiente incorruptible por la palabra de Dios. Escuchamos de esta palabra, corruptible y incorruptible, 3 veces en este capítulo. Uno, con nuestra herencia, es incorruptible. Y también cuando habla de la preciosa sangre y las cosas corruptibles de oro o plata, dice, la preciosa sangre es incorruptible. Un contraste de oro y plata. Y aquí dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Estamos escuchando de Dios, de Jesús y su sangre, del Espíritu Santo, nuestra herencia en los cielos. Las cosas de Dios son cosas incorruptibles. El Espíritu Santo, nuestra salvación, la preciosa sangre de Jesús, nuestra herencia, en contraste de este mundo que es corruptible. Va a pasar cosas como oro o plata en tiempo y en un fuego son corruptibles. Pero en Jesús nuestra esperanza, nuestra salvación y todo es incorruptible de Dios. Y habla de la palabra de Dios. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta parte es de Isaías 40 y dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir al alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios que vive, es incorruptible y permanece para siempre. Toda la palabra, pero especialmente la mensaje salvadora del Evangelio, hermanos. Cuando Dios abre nuestras mentes y corazones, entendemos y empezamos estudiando este gran Evangelio que nos salvó. Pero en tiempo estamos leyendo toda la palabra. No solo estamos leyendo una carta, una parte, o Nuevo Testamento, queremos leer todo. Esta es una historia de Dios y su gracia y amor y su reconciliación con su gente por medio de Jesús, su Hijo. Y cómo vivimos con este gran verdad. Prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor algún día perecerá y será destruido, pero la palabra de Dios perdura. Su poder nunca se desvanecerá, su verdad nunca cambiará, su mensaje nunca necesitará actualizarse. Tiene valor eterno y puede influir en nuestras vidas y nuestro destino por la eternidad. Las cosas que nos rodean perderán importancia. Las carreras terminan. Los logros se desvanecen con el paso del tiempo. El éxito se olvida. El poder cambiará de manos. La aptitud física fallará. Las cuentas bancarias se vaciarán. Las relaciones, si no se basan en Dios, pueden romperse. Las casas y los automóviles se romperán. La palabra de Dios aún permanece sin cambios. Puede y debe cambiar nuestras propias vidas. Hermanos, cómo importante es la palabra. Escuchamos las semanas pasadas de este gran evangelio. Somos peregrinos, extranjeros en este mundo, porque tenemos un hogar con Cristo Jesús en los cielos. Estamos pasando ambasadores de Cristo, de Dios, llamando a la gente, ven y escuchar este evangelio. Crean en eso. Cómo precioso es este gran evangelio, que Dios nos salvó en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y tenemos una herencia porque somos hijos adoptados de Dios. Y en medio de esto, fijamos esperando la segunda venida, el regreso de Jesús. Pero cuando estamos aquí viviendo una vida de santidad, Él es santo y nuestro llamamiento es sed santos, como Él es santo. Y tenemos que pensar como vivíamos antes. Y no vivimos como eso. Vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Vivimos para la gloria a Dios. Porque estuvimos salvados por la preciosa sangre de Jesús. Esta incorruptible, preciosa sangre del Cordero de Dios. Y también tenemos que ver este Dios que estamos siguiendo y ser santo, porque Él es santo. Y con este cambio de vida, este cambio de corazón, queremos amarse a los unos a los otros, especialmente los hermanos en la iglesia, con un amor fraternal. Y escuchamos todo de la palabra de Dios. Pase todo. Pasará todo. Pero no la palabra de Dios. Es incorruptible.
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Con la palabra de Dios debemos amarlo, memorízalo, estúdialo, léelo, enseñalo y obedécelo. Hermanos, enfocamos estos 3 puntos. Jesús va a regresar, hermanos. Debemos recordar esto y vivir como esto. Nuestro hogar está con Él en los cielos. Él es nuestra esperanza. Y cuando regresará, nuestra salvación está consumado. Esperad por completo en su gracia y regreso. Segundo punto, sed santos como Él es santo. Si tenemos el Espíritu Santo, somos nuevas criaturas con nuevos corazones y somos hijos adoptados de Dios. Debemos estar obedeciendo sus mandamientos y caminando como Jesús caminaba en el poder del Espíritu, porque Dios nos compró con la preciosa sangre de Jesús en este gran evangelio. Y tercer punto, ama la palabra de Dios. Ya vive y son las palabras de nuestro Padre y Dios. Ámalo, memorízalo, estúdialo, léelo, enséñalo, obedécelo para la gloria a Dios. Oramos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias por la carta de Pedro que estamos leyendo y estudiando. Ayúdanos esta semana a recordar estas palabras preciosas. Tenemos una esperanza viva en el Evangelio, una herencia que está incorruptible, guardado en los cielos. También estamos enfocando en este tiempo cuando Jesús regresará, en la gracia que va a estar. Tenemos gracia en este tiempo, pero vamos a ver más y más gracia en la eternidad con Dios. Pero cuando estamos aquí viviendo, ayúdanos a vivir en la santidad, obedeciendo su palabra, viviendo en una manera digna del llamamiento que tenemos. Porque somos hijos de Dios, hijos del Rey, y queremos glorificarte. Porque nos compró con la preciosa sangre de Jesús, no con oro ni plata. Y ayúdanos a amarse a los unos a los otros. Con este amor que tenemos en ti, ayúdanos a vivir para la gloria de ti en amando los unos a los otros y amando a su palabra que vive y permanece para siempre. Gracias por la iglesia, hijo. Gracias por este tiempo. Bendícelos en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador y Redentor. En su nombre. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.